Yo, gente, en las historias, sobre todo las que están llenas de peleas, suele destacar un tipo de personaje que bien podría romper la obra o elevarla dependiendo de su uso. Ese héroe o villano tan poderoso que parece jugar con un código de trucos activado, que cuando aparece las reglas cambian, la balanza de la trama se inclina, los rivales tiemblan y hace que el público solo se termine preguntando si habrá tensión real o si el espectáculo terminará en un one shot sin emoción. Es este tipo de personaje que al menos a mí me hace preguntarme cómo se convierte esa fuerza descomunal en un pilar narrativo en vez de un atajo que anula el suspenso. Yo. Los personajes rotos u OP son personajes que hemos visto y veremos mucho en cualquier tipo de historias que consumamos, y que incluso no hace falta que se encuentren dentro del género de acción, ya que es normal la presencia de un sujeto que destaque mucho más que el promedio en X área. Sin embargo, estos pueden llegar a volverse un problema para la historia per se si es que no se lleva de la manera adecuada, cosa que podría hacer caer al personaje en lo que todos a estas alturas conocemos como Gary Stu o Mary Sue. Un personaje Gary Stu para los hombres o Mary Sue para las mujeres es un personaje ficticio exageradamente perfecto, sin defectos reales, que resuelve todas las crisis con facilidad y atrae la admiración de casi todos. Este estereotipo narrativo elimina el conflicto dramático y vuelve la historia predecible. Por ejemplo, en Star Wars, Rey domina la fuerza y derrota villanos experimentados con muy poca explicación, lo que ha llevado a muchos críticos a interpretarla como una característica de Mary Sue. De manera similar, Kirito en SAO se pasa por las quintamas hasta las reglas del juego y termina haciendo cosas como eliminar al admin de SAO y mandarlo al lobby. En el caso de ambos, fueron criticados por no enfrentar desafíos significativos ni mostrar vulnerabilidades reales. Y como dije al principio, con los personajes poderosos, los Gary Stu y Mary Sue pueden presentarse en historias que carecen de acción o peleas en general, haciendo que este tipo de personaje pueda nacer de un personaje roto si no se le da el tratamiento adecuado a algún personaje y terminamos idealizándolo al punto de volverlo perfecto. Ahora, entrando en materia, ¿cómo se hace un buen personaje roto? Pues considero que esto se puede desglosar en 4 puntos principales, los cuales serían la ilimitación creativa, el impacto de ausencia, la ausencia del miedo y el motivo y mensaje. Probablemente el mayor consejo que te encuentres por ahí a la hora de investigar acerca de cómo escribir un buen personaje OP sea el de humanizarlo, desperfeccionarlo o agregar fallos o debilidades, cosa que claramente haría a este personaje alejarse de la imagen que muestra un Gary Stu o Mary Sue, y que está bien, pero también considero que no hace falta solo estancarse en incluir una simple kriptonita dentro de la historia para crear balance, y esto lo menciono porque la creatividad no tiene límites. Un personaje casi invencible puede parecer imposible de desafiar, pero eso no significa que carezca de conflictos interesantes. La clave es pensar más allá de la típica batalla final y explorar sus tensiones internas y relaciones personales. Por ejemplo, Gojo Satoru en Jujutsu Kaisen es casi imbatible en combate, pero enfrenta la soledad que genera su poder y la presión de ser mentor de la nueva generación de hechiceros. Sus problemas personales, como traumas pasados, y su forma de balancear humor con responsabilidad son más atractivos que cualquier pelea. Y ahora que menciono el humor de Gojo, esto es un punto que a mi parecer es algo extremadamente fuerte dentro de las características que hacen que este personaje sea tan memorable, ya que desde este posando para unas alumnas hasta el coqueteo que tiene con Megumi para alejarlo de una mujer hacen que él genere un tipo de humor que no son tan comunes en este tipo de historias y que se sienten fuera de la caja. Lo que quisiera dar a entender con este punto es que, a mi parecer, hay debilidades, inconvenientes y características que pueden formar parte de uno de este tipo de personajes que aún no se ha visto y que podrían nacer si se toma en cuenta el contexto y el tipo de historia que se quiere contar. Y esto lo podemos ver en varias obras grandes. Por ejemplo, Neo de Matrix nos presenta varios obstáculos filosóficos como la duda entre el amor y la libertad de los humanos, o Elsa mostrándonos su poder como metáfora de sus traumas y la autoaceptación. Claramente, para este punto hay que tomar en cuenta temas como conflictos internos, como las dudas, culpas o traumas que ni el poder solucionan, vínculos personales como las relaciones con compañeros y seres queridos que el personaje teme dañar o defraudar, responsabilidades o reglas que serían las condiciones que limitan cuándo o cómo usar su fuerza, y los retos no físicos como las misiones donde la fuerza bruta no es suficiente, obligándolo a recurrir a ingenio o sacrificio. Ahora, tras revisar el interior de un personaje roto, quisiera hablar de lo externo, o para ser más específico, del impacto que esta causa en la trama como tal. La ausencia de un personaje extremadamente poderoso puede ser un recurso narrativo muy eficaz, mostrando lo imprescindible que es, y esto es algo obvio. Cuando este héroe no está, la historia se tensa ya que otros deben enfrentar crisis sin su ayuda, bien sea porque este está herido, desaparecido o hasta muerto. Hay que tomar en cuenta que la ausencia de este personaje roto puede causar un gran impacto en cómo avanza la trama, o incluso puede causar un impacto para el desarrollo de este mismo personaje. Por ejemplo, Minato era muy fuerte, pero debido a su ausencia terminó muriendo su alumno Vito, y esto causó un gran impacto tanto en el curso de la trama como en el mismo Minato.
roto. Por otra parte, podemos observar también la muerte de Superman en el universo cinematográfico de DC. Sin la deidad, la criminalidad y el miedo global se disparan y se acelera la llegada de Steppenwolf. Y además hace que Batman, ahora consciente de su propia insuficiencia, inicie la formación de la Liga de la Justicia, ya que la ausencia del héroe más poderoso obliga a cada figura a replantear su papel y prepara el terreno para su retorno catártico. Si se fijan, la ausencia destacada del personaje poderoso recuerda su importancia en la trama y obliga al resto a crecer en su lugar. Ocasiona una reacción en los personajes cercanos que puede desviar por completo la dirección que estaba llevando una historia hasta ahora. Ahí tienen la muerte de Mufasa, que era el rey y que su ausencia literalmente fue el detonante de la película El Rey León para que esta comenzara a avanzar, generando un conflicto y el viaje del mismo protagonista. Ahora bien, tras pasar por la parte interna y por la parte externa de este tipo de personaje, quisiera hablar acerca de lo que lo hace realmente OP, es decir, de su habilidad o poder dentro de la historia, ya que aquí considero que quizás muchas personas tengan una traba que se termina generando debido a lo infame que se puede terminar volviendo este tipo de personajes si se utiliza de la manera incorrecta. Pero considero que nunca deberían olvidar que un personaje roto, por muy loco que suene, debería estar roto. Un personaje extremadamente poderoso debe lucir su fuerza cuando la historia lo requiera, y si bien es cierto que es crucial hacerlo con coherencia interna, también lo es el hecho de que ocultar esta fuerza puede decepcionar a la audiencia. Por esta razón, cuando llamo a este punto la ausencia del miedo, no me estoy refiriendo a que el personaje roto no debería tener miedo o dudas. En realidad me refiero al escritor, porque la verdad es que tengo demasiado la sensación de que muchas personas intentarían cohibirse de hacer un personaje muy fuerte para no terminar dañando la obra. Y, ok, está bien, lo puedo entender, pero esto no debería influir en lo que se termina planteando desde un principio, con respecto a la fuerza del personaje roto. Un buen ejemplo es Saitama, que si One llega a la situación en la que éste decide de manera coherente usar la fuerza total de su protagonista, lo hace, y lo hace sin miedo. De una, destruyamos un planeta, o hasta regresemos en el tiempo. Aunque claro, con Saitama ya es un poco exagerado este tema. De hecho, esto me lleva a otro punto que deberíamos tener en cuenta, el cual sería el tener claro cuál es el techo de dicho personaje, que claramente no es sinónimo de mostrar desde un principio todo el poder de un personaje roto. Por esto lo menciono porque al final esto se podría terminar viendo desde la perspectiva de un lector/espectador como un recurso que el escritor está usando para cuando le convenga explotarlo dentro de su propia historia. Por ejemplo, ahí tienen a Bills, que ya hasta se hizo meme el hecho de que el pana no ha mostrado ni el 2% de su poder en ningún momento. Eso ya es como, man, tampoco así. Ahora, ¿saben qué sí te acepto? Un Madara abusando de toda la alianza ninja. ¿Por qué? Porque es mucho flexeo y flow. No. Así no, es un montón. Lástima que el creador se tomó bastante en serio esta sección y se le salió de las manos al punto de ni siquiera saber cómo matarlo. Pero bueno, el caso es que considero que una de las funciones de un personaje de este tipo es, bueno, demostrar lo que vale. Si se ponen a ver, es como si crearan un maestro cocinero y no lo mostraras desenvolviéndose en esta área. Y si esto lo complementas con los dos puntos anteriores, considero que veríamos algo más interesante. Con los puntos anteriores y con el punto siguiente y final, el cual considero es el núcleo positivo de un personaje muy poderoso. Detrás de un personaje extremadamente fuerte debe haber un propósito narrativo claro, no basta con crearlo por diversión. Es importante definir qué valores o temas encarnan la trama. Por ejemplo, Levi en Shingeki no Kyojin es el más fuerte del escuadrón, pero su verdadera esencia está en el peso emocional que lleva. Cada titán que destruye a medida que avanza la historia le recuerda a los compañeros caídos. Levi representa la imagen de ser el más fuerte y sobrevivir gracias a eso, cosa que ocasiona que él tenga que cargar con el peso de presenciar la muerte de sus compañeros que son más débiles que él. Por otra parte, el físico de John Osterman sufre un accidente nuclear y renace como Dr. Manhattan, capaz de manipular la materia y percibir el tiempo de forma no lineal, y a pesar de su gran poder, su existencia plantea la pregunta ¿qué queda de la humanidad cuando el poder es absoluto? Encarna el dilema ético sobre intervenir o no en los asuntos humanos. Manhattan ilustra que el poder sin empatía conduce al desapego y que la verdadera grandeza radica en comprender el valor de la vida, no en controlarla. Si tomamos otro ejemplo menos trágico, podemos ver que por ejemplo Hércules posee una fuerza colosal desde su juventud, suficiente para aplastar monstruos con un puñetazo, y aún así su viaje demuestra que ser un héroe no se mide por la fuerza física sino por el sacrificio y el corazón. Al entregar su vida por Meg, Hércules descubre que la magnitud del poder solo cobra sentido cuando se usa para amar y proteger. Así, el mensaje temático de Disney sobre la verdadera heroicidad se ejemplifica a través de su fortaleza divina. Al final considero que cada uno de estos personajes, debido a las características que lo hacen estar roto en el contexto en el que se encuentran, tienen la oportunidad de poseer un simbolismo claro que puede ayudar a nutrir no solo al personaje per se, sino a la historia misma. Pregúntate, ¿qué expresa o manifiesta tu personaje roto/OP? Este representa justicia, esperanza, venganza, redención. Sea cual sea, considero que siempre y cuando vaya acorde al contexto, tono, mensaje y coherencia de tu historia, sumado a los demás puntos que mencioné, podrían hacer de este personaje súper poderoso un poco mejor de lo que esperabas que fuera.
Y en resumen, me parece que escribir un personaje extremadamente poderoso implica equilibrar su fuerza con dimensiones humanas y narrativas. Es clave evitar el Merisu / Garistu dándole defectos y retos reales, usar conflictos creativos para que incluso lo invencible evolucione, aprovechar el vacío de su ausencia para intensificar la trama, mostrar su poder de forma espectacular pero coherente, y definir claramente su propósito y mensaje en la historia. Ya el resto considero que queda en manos del escritor, y que éste piense críticamente cómo logrará que su personaje invencible siga siendo interesante y relatable a pesar de su gran poder. Como suelo decir en esta serie de videos, estos son los puntos que yo considero que hacen a un poderoso personaje uno bueno, pero seguramente hay otros por ahí que no mencioné. Por esa razón, si alguno de ustedes lo sabe, me gustaría que lo compartieran no solo conmigo, sino con los demás abajo en los comentarios. Ey, de verdad muchísimas gracias por ver el video. Suscríbete y dale like si te sale del corazón. Ahí te lo menciono solo como recomendación. Chao.